Hola y bienvenido. En esta presentación, aprenderá más sobre cómo calcular su impuesto sobre el trabajo por cuenta propia y elaborar un plan para pagarlo. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategis y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategis se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información y la grabación de este contenido, incluido el uso de inteligencia artificial, están expresamente prohibidas. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. En la conversación de hoy, hablaremos sobre cómo determinar su obligación tributaria de trabajo por cuenta propia, cómo y cuándo realizar pagos y formas de evitar multas. Comprender el impuesto por cuenta propia es fundamental para los propietarios de negocios de cuidado infantil que operan como propietarios únicos, corporaciones S y cualquier socio relacionado con el negocio. Las empresas que son grabadas como de paso, donde las ganancias pasan a través de la declaración de impuestos personales del propietario, están afectadas por esta regla fiscal. El impuesto por cuenta propia incluye tanto los impuestos del Seguro Social como los de Medicare que los proveedores de cuidado infantil independientes deben pagar sobre sus ganancias netas. Imaginen que dirige un servicio de cuidado infantil en el hogar y su ingreso neto para el año es de $40,000. Usted es responsable de ambas partes, la del empleado y la del empleador, de los impuestos del Seguro Social y Medicare sobre este ingreso. Este video le proporcionará los conocimientos necesarios para estimar su obligación tributaria, configurar pagos trimestrales y evitar penalizaciones, reduciendo el riesgo para su negocio y mejorando la precisión de sus pagos de impuestos. Entender cómo se calcula el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es crucial para los propietarios de negocios de cuidado infantil. El impuesto de trabajo autónomo se calcula a un tipo del 15.3%. Esto comprende dos componentes. El primero es el Seguro Social, con un 12.4%. La buena noticia es que el impuesto del Seguro Social solo se aplica a los ingresos hasta un cierto umbral llamado límite de la base salarial del Seguro Social. Consulte el sitio web del IRS para conocer el límite salarial actual. Los ingresos por encima de este umbral están exentos de la parte correspondiente al Seguro Social. El otro es Medicare, con un 2.9%. A diferencia del Seguro Social, no hay límite de ingresos para la porción de Medicare. Los propietarios de negocios de cuidado infantil deben pagar este impuesto sobre todos sus ingresos como autónomos. Por lo tanto, su obligación fiscal o, lo que es lo mismo, cuántos impuestos debe, puede calcularse fácilmente multiplicando sus ingresos netos por el tipo impositivo de los impuestos del Seguro Social y Medicare. Es importante tener en cuenta que los impuestos de los trabajadores autónomos constituyen una categoría propia de obligaciones fiscales. Los trabajadores autónomos también deben pagar el impuesto sobre la renta sobre sus ganancias, que es una obligación fiscal independiente, pero que también debe incluirse en sus pagos de impuestos. Veamos un ejemplo. Al completar sus procesos de elaboración de presupuestos y mantenimiento de registros, primero debe calcular su impuesto neto por trabajo por cuenta propia. Para obtener esta cifra, debe restar sus gastos comerciales de sus ingresos comerciales, es decir, realizar una simple resta. En este ejemplo, usted descubre que ha ganado más de lo que ha gastado y que sus ingresos netos por trabajo por cuenta propia, la diferencia entre sus gastos e ingresos, es de $40,000. En este caso, el cálculo de su impuesto por trabajo por cuenta propia sería similar al ejemplo que se muestra aquí. Como dueño de un negocio, usted necesita pagar impuestos estimados porque su impuesto sobre la renta no es automáticamente retenido de sus ganancias a lo largo del año. Mientras que a los empleados W2 les retiene la empresa los impuestos, los propietarios de negocios de cuidado infantil que trabajan por cuenta propia son responsables de pagar sus impuestos directamente de sus ingresos. Y usted debe hacerlo según el cronograma establecido por el IRS. Por ejemplo, supongamos que ha ganado $8,000 en su negocio de cuidado infantil durante el primer trimestre del año. Sin impuestos estimados, es posible que no haya pagado ningún impuesto sobre estos ingresos hasta el siguiente mes de abril.
en el que será responsable de la factura de impuestos de todo el año y se enfrentará a posibles sanciones por retraso en el pago. Estimar sus impuestos y realizar pagos regulares le ayuda a distribuir la carga fiscal y a comprender con mayor precisión su situación financiera personal a lo largo del año. Los impuestos estimados suelen pagarse en 4 plazos iguales a lo largo del año, coincidiendo con las fechas de vencimiento trimestrales. Antes de realizar los pagos, utilice las hojas de trabajo disponibles en el formulario 1040 es para ayudarle a calcular su obligación tributaria estimada para su negocio de cuidado infantil. Asegúrese de incluir cualquier deducción relevante que pueda reducir su obligación tributaria total, incluyendo el uso del cálculo de tiempo y espacio si usted es un negocio basado en el hogar. Incluso puede utilizar su declaración del año anterior para ayudar a estimar sus ingresos, deducciones y obligación tributaria. Los proveedores de servicios de cuidado infantil disponen de varios métodos para pagar los impuestos estimados a través del IRS. Puede realizar sus pagos utilizando cualquiera de los siguientes métodos. En línea a través del sitio web del IRS utilizando su cuenta bancaria o su tarjeta de débito o crédito. No se aplican recargos a los pagos realizados a través de su cuenta bancaria y puede programar los pagos hasta con un año de antelación. Para los pagos realizados con tarjeta de débito o crédito, puede elegir entre los 3 procesadores de pagos del IRS y pueden realizarse en línea o por teléfono. En línea a través del Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales, EFTPS, por sus siglas en inglés. Este sistema, administrado por el Departamento de Tesorería de Estados Unidos, le permite realizar pagos en línea o por teléfono las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Debe inscribirse en línea o por teléfono mediante un proceso de verificación en 2 pasos. Una vez inscrito, puede realizar pagos de forma segura o programarlos con antelación. Por correo mediante un cheque, giro postal o cheque de caja. Cuando pague por correo, debe incluir el formulario 1040-V o comprobante de pago, que incluye instrucciones detalladas sobre cómo preparar su pago. Es importante tener en cuenta que el IRS no acepta pagos en efectivo por correo. Entender los plazos de pago trimestrales es esencial para los proveedores de cuidado infantil. El IRS publica un calendario fiscal en línea y ofrece recordatorios de calendario para ayudarle a mantenerse al tanto de su calendario de pagos. Las fechas de vencimiento trimestrales para los pagos de impuestos estimados son 15 de abril, para los ingresos obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo. 15 de junio, para los ingresos obtenidos entre el 1 de abril y el 31 de mayo. 15 de septiembre, para los ingresos obtenidos entre el 1 de junio y el 31 de agosto. El 15 de enero del año siguiente, para los ingresos obtenidos del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Estos pagos trimestrales se consideran estimaciones porque usted está pagando impuestos sobre sus ingresos estimados para el año. Sin embargo, es posible que su empresa tenga diferentes tasas de flujo de caja y ganancias o pérdidas a lo largo del año. Puede calcular sus impuestos estimados cada trimestre basándose en sus ganancias anuales estimadas, asegurándose de que sus pagos de impuestos estimados se ajusten a sus ingresos y flujo de caja reales. Para determinar su beneficio anual estimado, revise su flujo de caja y sus ganancias y pérdidas. Reste sus gastos de sus ingresos, el número resultante es su beneficio. A continuación, puede multiplicar ese número por su tipo impositivo estimado, 15.3%, para calcular su pago de impuestos estimado. Divida ese número por 4 para calcular el importe estimado por trimestre. Si ha realizado pagos de impuestos antes de completar este cálculo, reste ese pago de la cantidad calculada para obtener los impuestos estimados restantes. Esto se puede hacer de forma proactiva con cifras estimadas para ayudarle a gestionar sus finanzas de forma eficaz y mitigar una elevada factura fiscal al final del año. Al conocer el importe de sus impuestos trimestrales, puede planificarlo como un gasto en su presupuesto y reducir el riesgo de pagar menos impuestos de lo debido. Otra forma de aliviar la carga financiera de los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia es realizar retenciones y pagos con mayor frecuencia. Puede pagar sus impuestos estimados semanalmente, quincenalmente, mensualmente o con la frecuencia que más le convenga a su negocio. Siempre y cuando pague el total de sus impuestos estimados antes de la fecha límite de cada trimestre. Si sus ingresos fluctúan a lo largo del año, puede evitar o reducir las sanciones anualizando sus ingresos.
lo que significa que calculará la cantidad total de dinero que ganará en el año y realizará pagos diferentes en función de su flujo de caja cada trimestre. Esto permite que sus impuestos trimestrales se basen en sus ingresos anuales, pero sin ejercer una presión excesiva sobre su negocio durante los trimestres de menores ingresos. Puede utilizar este formulario creado por el IRS para ver si puede haber una posible sanción por pago insuficiente. Si le preocupan las sanciones, incluya esta comprobación en su rutina de preparación de impuestos trimestrales para reducir el riesgo y mantenerse informado con precisión sobre lo que debe. No pagar a tiempo los impuestos estimados puede acarrear sanciones. El IRS puede imponer sanciones si usted paga de menos sus impuestos estimados a lo largo del año. Estas sanciones se calculan en función del importe pagado de menos y del retraso con el que se hayan efectuado los pagos. Ejemplo: si tenía que pagar $1,500 en impuestos estimados para el primer trimestre del año, pero solo pagó $1,200, puede enfrentarse a una multa por los $300 pagados de menos. Evitar las sanciones puede hacerse en 4 sencillos pasos. Complete el formulario 1040. Es con la mayor exactitud posible para estimar sus ingresos empresariales y obligación tributaria estimada de trabajador autónomo. Reserve dinero de sus ingresos de forma periódica, del mismo modo que un empresario retiene los impuestos de las nóminas de los empleados W2. Esta retención puede realizarse con la frecuencia que más le convenga a su empresa: semanal, quincenal, mensual o trimestral. Pague su factura trimestral de impuestos estimados en su totalidad antes de la fecha límite de cada trimestre. Anote estos plazos en su calendario para no olvidarlos. Si prefiere no pagar una suma total una vez al trimestre, puede pagar con más frecuencia utilizando el dinero que reserva de sus ingresos. Si sus ingresos estimados cambian a lo largo del año, puede completar otro formulario 1040 para obtener estimaciones más precisas a medida que avanza el año. Hágalo al menos una vez por trimestre si sus ingresos difieren de lo que esperaba, para asegurarse de que no está pagando menos de lo debido en impuestos. Si no está seguro de si debe sanciones, complete el formulario 2210 para ver si tiene que presentar una declaración al IRS por pago insuficiente. Si le preocupa el pago incompleto, las sanciones o la estimación exacta de sus impuestos, busque asesoramiento fiscal profesional. El impuesto sobre el trabajo autónomo y los impuestos estimados son consideraciones vitales para los propietarios de negocios de cuidado infantil. Comprendiendo estos conceptos, estimando con exactitud sus obligaciones fiscales y efectuando los pagos a tiempo, podrá hacer frente con éxito a sus responsabilidades fiscales. Busque la orientación de un profesional de impuestos o consulte los recursos y formularios del IRS si necesita ayuda. La administración eficaz de sus impuestos le asegurará el cumplimiento con el IRS y evitará multas innecesarias y estrés en su negocio. Se pueden encontrar recursos adicionales para el cuidado y la educación temprana en el sitio web de la Asociación de la Primera Infancia de Wisconsin, WICA, por sus siglas en inglés. Si no es miembro de la Red de Servicios Compartidos de Educación Temprana de Wisconsin, visite su sitio web para obtener más información sobre la formación empresarial y el apoyo que ofrece.